Seguimos aquí en el espacio. Ingeniero, yo voy a hablar directamente. Primero voy a hacer un análisis político, pero a la vez voy a hablar de Francisco Javier García, que estuvo en el municipio de Santo Domingo Este y hizo un recorrido tanto en las 3 circunscripciones, en la 1, en la 2 y en la 3. Y ahí estuvo él visitando diferentes dirigentes en la circunscripción número 2, en la 1 y en la 3. Y hizo un recorrido, primero estuvo con la prensa primero, y estuvo acompañado con Luis Alberto Tejeda. Fue un recorrido que hicieron de manera visitando a esos dirigentes, cabezas de dirigentes ahí, emblemáticos. Con un tremendo líder de Luis Alberto. Sí. Estuvo con Luis Alberto ahí, ya ustedes saben cómo a Luis Alberto lo siguen, tienen una popularidad muy grande Luis Alberto. Y de una u otra manera, Luis Alberto está apoyando a Francisco Javier. Francisco Javier. Para mí Luis Alberto es el PLD aquí. Sí. La apreciación que tiene Luis Alberto no la tiene ningún dirigente. No. Yo diría que Luis Alberto es el verdadero, independientemente que sea del PLD. Puede ser de cualquier partido. Pero Luis Alberto, la apreciación que tiene el municipio con Luis Alberto es... Sí. Eso es algo increíble. Luis Alberto perdió del gobierno contra el presidente. Contra el presidente Luis Abinader. Sí. Entonces Francisco Javier, claro, Luis Alberto presentándoselo, llevándolo, caminando el municipio. Miren el recibimiento que le dieron a Francisco Javier en el día de ayer, que ahí entonces voy a entrar directamente con el análisis político con respecto a Francisco Javier. Miren, el PLD, que si bien es cierto, el PLD pasó por su peor momento electoral. Eso no, el 10% del PLD, el PLD no es eso. El PLD no es un 10%. Lo que pasa es que de manera coyuntural sucedieron muchas cosas que todos lo sabemos y lo conocemos. Y la historia está ahí. Ahora bien, ese PLD, que es un partido que viene siendo un partido del pueblo dominicano, los partidos son del pueblo dominicano. Claro. Son instituciones meramente democráticas y siempre hay que preservarlos. Los partidos hay que preservarlos. No importa si es PLD, PRD, reformista, porque son entes de la sociedad. Los pueblos se reflejan en los partidos políticos, guste a quien no le guste. Y son el reflejo de la cultura, de la independencia, del derecho humano, de los comunitarios, de la sostenibilidad democrática. Entonces los partidos siempre hay que preservar eso porque es el sistema. El sistema de partido es el sistema democrático. Y digo esto. Y el que ha funcionado. Y digo esto porque ese PLD que estuvo ahí gobernó 20 años en el poder. Para bien o para mal, sus improntas están ahí, bien, y las cosas negativas también están ahí. Pero Francisco Javier, que en el 2024 salió a recorrer el país, no bien, ellos perdieron las elecciones en el 2024, y no bien en julio, Francisco Javier comenzó a caminar el país, llámese provincia por provincia y municipio por municipio, distritos municipales, hizo un trabajo de recorrido para el PLD, por condiciones naturales, porque el mismo Francisco Javier veía el PLD sentado, ¿me entiende?, con una derrota, sale a caminar a la calle y de una u otra manera él era el único que se reflejaba en el 2024. No bien perdían las elecciones. Yo digo esto porque si hay una gente ahora mismo en el PLD que tiene la capacidad, que tiene la experiencia, es un hombre potable y lo más importante, es un hombre que sabe conceptualizar. Es una gente probada que tú no le puedes señalar nada. No, y preparada. Preparada. Hombre de Estado, formado, viene de muy abajo, pero vuelvo y le repito, y un hombre que unifica. ¿Por qué digo esto? Le digo algo, señores, y este es mi comentario hoy. Francisco Javier, el PLD se unifica a Francisco Javier, y Francisco Javier unifica al país, al pueblo y al PLD. Óiganse bien lo que le estoy diciendo hoy. Primero es que Francisco Javier, ¿cómo tú lo atacas? ¿Por dónde tú lo puedes atacar? El gobierno lo quería atacar y no lo podía atacar. Y voy ahora con respecto a Gonzalo Castillo. Miren, Gonzalo, si bien es cierto que al final está pirando, yo no sé qué tipo de estrategia que utilizan.
Y eso deja mucho que decir, porque mira, ahí está Francisco Javier. Y sin embargo, Gonzalo Castillo es una persona que está aspirando y no está aspirando. Ingeniero. Porque él no ha dicho si va, no se ha formalizado, yo no sé qué golpe de efecto quiere dar, pero también ahora mismo es una persona que de una u otra manera hay conflictos. Puede traer conflicto al interno como conflicto al externo. Bueno, los opositores del PLD dicen que en el caso de Gonzalo, las alianzas Se disminuyen. se pudieron tomar muy difíciles. En el caso de Francisco Javier es distinto. Acuérdate que una de las manzanas de la discordia, de la división Fue Gonzalo. del PLD, está personificada en Gonzalo Castillo. Claro que Entonces realmente... No, y que también Francisco Javier es una cara fresca. Es el tiempo de él. Sí, tú claro. te pones a ver a Francisco Javier en cualquier entrevista y como él debate los temas. Y tú ves que es una persona que al final, señor, el pueblo dominicano es un hombre de Estado con experiencia, ministro de Industria y Comercio, ministro de Turismo, pasó por la lotería, ha pasado por casi todas las instituciones del Estado. Exactamente, un conocedor. Un conocedor de la estructura y al final fue un buen funcionario en cualquier lugar que estuvo. Sí. Estuvo con Leonel Fernández. Cuando fue secretario de Turismo, fue el que empezó a dinamizar el turismo. Pero claro, es que el turismo, señores, el turismo fue y se lo dejó saneado a la Collado. Sí, fue encaminándolo. Y fue uno de los responsables de encaminar el turismo. El turismo, claro. señores. Y no le puede negar eso. Y es lo que yo te digo, es lo que yo estoy diciendo hoy. Francisco Javier es un excelente candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, te voy a decir algo. Sí, es un buen... yo diría que el mejor. Sí, yo creo... Yo diría que el mejor, porque oye, yo te voy a dar un solo dato. Le puede beneficiar mejor al PLD. Pero yo te voy a dar un dato ahora mismo. ¿Qué era lo que se le atacaba a Gonzalo Castillo? Gonzalo Castillo puede tener toda la... Que para mí, digo bien claro, Gonzalo Castillo, excelente funcionario. Sí, excelente ministro de y es un tipo, un gerente. Ahora bien, oye, cuando tú vas a correr una contienda y mala presidenciable, sí, lo que pasa es que tú tienes que estar muy preparado. Sí, no. Excelentemente preparado. ¿Y por dónde atacaron a Gonzalo Castillo? Por eso mismo. Porque no sabía conceptualizar. Exactamente. Porque lo que pasa es que... y por ahí fue que lo atacaron. La campaña de Gonzalo el ataque fue en que no sabía hablar. Sí. No sabía expresarse. Lo que pasa es que desde los inicios, este es un país que aunque hemos perdido la capacidad de conceptualización y de ser buenos interlocutores, realmente nosotros estamos acostumbrados, el país desde su nacimiento fue gobernado por intelectuales, en la mayoría de los casos. Claro. Y cuando no eran intelectuales, se rodeaban de intelectuales. En el caso de Trujillo, Salvador Estrella Salará, Joaquín Balaguer, y una serie de intelectuales. No, yo siempre los presidentes siempre tienen intelectuales. Sí. Porque tú no puedes gobernar si tú no tienes esos intelectuales asesoría. Exactamente, pero que tenían preponderancia, mayor preponderancia que ahora. Si tú te das cuenta, tenían mayor preponderancia. La capacidad se notaba, a pesar de que era un país bananero, a pesar de que era un país que todavía somos un país en vías de desarrollo. Se tenían aunque habían gente que no estaban preparada, pero lo que se reflejaba o lo que se quería reflejar en los gobiernos era que había un nivel de intelectualidad. Pero por ende, yo te voy a poner un ejemplo a ti. En el gol popular decían que Trujillo quería ser igual que Balaguer. Pero ¿de qué el PLD se formó? ¿Por qué el PLD? ¿De qué decían del PLDista? Que el PLDista era formado, era preparado. Los PLDistas de por sí, eso siempre se decía. Y siempre fue así. Y el PLDismo como tal es de gente de intelectuales, de formación de técnicos. ¿Entiendes? Entonces, Francisco Javier García ha sido una de las personas que vino y nació en ese PLD.
es una persona directamente nacida y crecida en ese PLD, conoce la estructura, conoce la intimidad, es la persona con más éxito político, el hombre con más éxito político a nivel de llevar campaña, de asesoría de campaña. El mejor ha sido Francisco Javier, que claro, viene de ahí, nació ahí con Danilo Medina, pero al final es mejor que el mismo Danilo Medina estratégicamente, y lo demostró el histórico, lo demostró su trabajo con el tiempo. Fue el que llevó la campaña de Leonel 2008, lleva la campaña de Danilo Medina 2012 y lleva la campaña de Danilo 2016. No ha perdido. Y no quiero hablar de campaña interna que quizá ha tenido y eso. Francisco Javier es el mejor estratega político que existe en la República Dominicana y que ha existido actualmente, porque para tú decir que no sea él, pero dame uno que sea mejor que él y dámelo a demostrar. No ha perdido, es un hombre exitoso, un hombre también que conoce el Estado Dominicano, y es por eso que hago hoy el análisis y lo hice de manera política para el PLD, lo que mejor le conviene. Lo que mejor le conviene al PLDS. Y los PLDistas tienen que unificarse ahí. Si se unifican ahí y mueven una estructura a favor de Francisco Javier, ustedes verán que van a tener éxito contundente. Sí. Un éxito contundente. Porque esa es la persona, primero, que esperó su tiempo. Se preparó. Conoce el Estado Dominicano. Pero es un PLDista de los PLDistas intelectuales que están ahí, con todo el mérito que tienen todos los que están ahí, ¿eh? Ahora, Francisco Javier, si te das cuenta, es su tiempo. Es su tiempo. Porque ¿quién queda de los que están ahí? Con la preparación de Francisco Javier, con la experiencia de Francisco Javier. ¿Quién está ahí que conoce el PLD, ha caminado el país, conoce cada dirigente, sabe quién es cada quien? Sí. Entonces, no se equivoquen, PLDistas, no se equivoquen. Le estamos diciendo esto por una cuestión de un análisis político a lo interno del PLD. Traten de no equivocarse. Si ustedes quieren otra vez verse en la miel del poder y volver al poder, el PLD tiene que unificarse en base a una figura contundente, una figura que cuando lo vayan a señalar no haya manera de señalarlo. Tiene que sacar una figura fresca. Y tú me dirás, no, pero que Francisco Javier, no, a la hora que se unifique un partido a favor, tiene un crecimiento grotesco. Y si el PLD hoy tiene un 20%, un 18, un 19, ponga lo que usted quiera, eso es gracias a Francisco Javier. Claro. Porque si en el 2024 nadie salía, nadie daba la cara, ¿quién está dando la cara? Francisco Javier. Y si Francisco Javier dio la cara, ¿por qué sube el PLD? ¿Por qué ha subido? O porque hay un trabajo hecho. Y si el PLD está en un 18, un 19, un 20%, y unifican lo interno a favor de Francisco Javier, puede el PLD verse contundentemente con un crecimiento. Pero tú dijiste algo bien claro, ingeniero. Usted dijo algo muy esencial. Pero usted nunca puede dejar atrás una alianza. Claro. Porque la alianza, claro, esa posibilidad están. Y eso se puede en cualquier momento. Ahora bien, no es el tiempo de eso. De eso no se habla. Cada partido se está fortaleciendo. Cada candidato se está fortaleciendo. Ahora bien, el PLD ha sido un partido de alianza todo el tiempo, desde su nacimiento. Ahora, la alianza conlleva un tiempo. Entonces, cuando tú tienes ahí a un Gonzalo Castillo, que a lo interno hay problemas en un sentido de que, concha, le va a traer roce. Y segundo, a lo externo, hay situaciones. En tal sentido, creo que basto el análisis. Luego, yo voy a ir haciendo el análisis poco a poco, tanto con el PLD, voy a hablar del PRM, voy a hablar de la Fuerza del Pueblo, hasta del Reformista y el PRD. Nada, buenas tardes, pásenla bien y siempre con Radar de Actualidad, con sus noticias nacionales e internacionales. Nos vemos.